Este es un taller de ABP, y en donde les voy a ir contando un poquito, ¿sí?, de qué se trata. Y vamos a compartir esto como una hoja de ruta, ¿no? Compartimos experiencias, qué es ABP, un poco de la historia, por qué el relevamiento, ¿no? Digamos, cómo diseñar también este proyecto, y un poquito de manos a la obra para empezar a incursionar en esto que es el ABP, ¿no? Y un ticket de salida. En primer lugar compartimos experiencias. Si han trabajado, ahí en el chat me pueden ir contando, ¿sí? Si han trabajado en proyectos en sus clases, cómo conocen que se trabaja ABP, cómo creen que pueden motivar a sus estudiantes, cómo ayudó, ¿sí? Qué actividades, ¿sí?, les resultaron significativas. Bueno, ahí los voy a ir leyendo en el chat, ¿sí? Y para que me vayan contando qué ayudó en esto de los aprendizajes, cómo fueron valiosos, así que yo ahí los estoy leyendo, me van compartiendo, me van contando, ¿sí? Porque seguramente hagan y seguramente hayan hecho alguna actividad que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Seguramente que hayan trabajado y que, bueno, ahí están contando un poquito, que es muy valioso esto de empezar a ver cómo involucrar a los estudiantes, esto que bien decía Constanza, es cómo generar estos aprendizajes valiosos, cómo hacer que el estudiante se convierta en protagonista, y a partir de ahí es donde qué es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Digamos, ¿qué es? Tiene varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Porque tenemos el desafío, tenemos la pregunta, tenemos un trabajo interdisciplinar, tenemos a los estudiantes como protagonistas, tenemos contenidos curriculares y hay un producto final. Y en esto, que también tenemos que tener en cuenta, es que hay una planificación y que hay una evaluación continua. Esto de anticiparnos, de ver a partir de el desafío de la pregunta o del desafío que le podemos plantear a los estudiantes para que aprendan, ¿no? Este es como el punto importante. ¿Qué queremos que aprendan? ¿Cómo queremos que aprendan? ¿Sí? Y en esto del trabajo interdisciplinar que bien señalaba Constanza, empezar a entrelazar las diferentes disciplinas, en donde los estudiantes son protagonistas del aprendizaje, y en esos que son ellos, son protagonistas, se empiezan también no solo a preguntar, sino a interactuar con los otros para ver qué es lo que están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, y cómo adaptarlo esto a los contenidos curriculares, que no es menor, es cómo adaptarnos nosotros como docentes, cómo despertar ese interés o esa pregunta en los chicos para generar al mismo tiempo un interés en el diseño curricular. Entonces, cómo invitarlos, cómo proporcionarles esto. Bien. En primer lugar, sí, vamos a ir un poquito a la historia, de qué se trata el aprendizaje basado en proyectos, porque no es algo nuevo, ¿sí? Pero es algo que sí se está trabajando de manera mucho más activa porque tiene un sentido vital, ¿sí? Tiene un sentido en donde el estudiante, a través del diseño curricular, puede entender por qué está aprendiendo esto y para qué está aprendiendo esto. Entonces, acá tenemos a John Dewey y también tenemos a Kilpatrick, que ellos han trabajado en estas propuestas, digamos, de manera de la educación progresista, del movimiento de la nueva escuela, que el aprendizaje debería surgir de la propia experiencia. Esto lo trabajan mucho las maestras, ¿sí?, en el nivel inicial, ¿sí? Los proyectos debían contemplar actividades para que los estudiantes desarrollaran un producto concreto, algo, ¿sí? El problema o el desafío debía surgir de la experiencia presente del estudiante y de sus capacidades, es decir, despertar ese deseo, ese interés de aprender, de generar ideas nuevas. Por eso estoy en el nivel inicial, porque tiene que ver con esas preguntas curiosas, ¿sí? Esas preguntas en donde empiezan a partir de los por qué o para qué de los niños, y entonces empezar a partir de ahí, o bien como señalaba también Constanza en esto de decir, bueno, una germinación o una propuesta en donde puedo ver, bueno, me empiezo a hacer preguntas, veo esto, estoy aprendiendo esto y me empiezo a generar estas preguntas. También tener en cuenta que acá, como un discípulo de Dewey, también sistematizó el método por proyectos para dar forma a esas ideas, a ese mentor, identificó diferentes tipos de proyectos, de creación o de productos, de resolución de problemas científicos o de investigación, esto que veníamos señalando. Y los jóvenes no pueden aprender a ser inteligentemente críticos de situaciones vivas, estudiando situaciones muertas, y hay que vivir estas situaciones. Y acá esto es un punto en donde está muy relacionado también con STEM, y también está muy relacionado con el currículum que nosotros tenemos, ¿no? Esto es decir, el diseño curricular que nosotros tenemos del aprendizaje, tenemos que pensar en aquellas situaciones que pueden ser vivas, ¿sí? Que podemos generar esa vitalidad, que podemos encontrarles el sentido vital, el para qué.
A partir de ahí, sí es por qué es relevante el ABP en este escenario actual, ¿por qué? ¿Sí? Y en este punto es importante detenernos un poquito, ¿no? Y más en este momento de pandemia, en donde estamos viviendo situaciones en donde se ve la presencialidad, se ve el trabajo por burbujas, en donde los estudiantes también hacen un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje. Y esto es importantísimo porque el chico se va dando cuenta qué está aprendiendo, cómo está aprendiendo, de qué modo. Promueve la confianza y la autonomía en los estudiantes. Esto de cobrar no solo el protagonismo de lo que está aprendiendo y cómo está aprendiendo, sino también lograr confianza. ¿Por qué? Porque hay una retroalimentación. Esa retroalimentación es el aprendizaje que también se va dando entre pares o estas habilidades interpersonales, como bien señalaba Constanza. Genera un mayor compromiso, una motivación entre los estudiantes, estimula la creatividad para poder alcanzar esos objetivos. ¿Por qué? Porque si trabajamos con anticipación, y que esto es lo que promueve el aprendizaje basado por proyectos, es no solo trabajo con la anticipación, sino que también voy haciendo que los estudiantes vayan siendo protagonistas y vayan creando este espacio de aprendizaje, en donde puedo ver que mi compañero me está enseñando algo, porque tiene una actividad donde me tiene que contar lo que entendió, yo tengo que contarle, sí, como protagonista del aprendizaje, le tengo que contar, y la docente se acerca de manera virtual, a través de un diálogo, a través de WhatsApp, a través de digamos, del medio de comunicación que esté, o a través de la presencialidad en los grupos reducidos en burbujas, poder compartirle y decirle cómo está aprendiendo, de qué manera está aprendiendo, ¿sí? A partir de ahí es donde puede ir encontrando este espacio, ¿no? de parte del aprendizaje. ¿Cómo podemos diseñar este proyecto ABP? Que seguramente muchos, ¿sí? Ya hayan diseñado algo, ¿sí? Quizás no de esta forma, pero sí ya hayan diseñado algo. Tiene que ver con un momento de exploración, tiene que ver con un momento de desafío, con investigación, de creación. Esto es sumamente importante porque hay que dejarle ese espacio. Cada uno de estos estadios necesita su momento. También es importante, y ahí a medida que lo van siguiendo con los jóvenes, con los estudiantes, es importante visualizar el tema de los tiempos, ¿sí? Y también tener en claro que no todos los contenidos son para trabajar con ABP, ¿no? Con el aprendizaje basado en proyectos. Me voy a detener en primer lugar, que tiene que ver con la exploración, ¿sí? Explorar temas de interés en conjunto, puede ser un eje temático, una pregunta, una situación, indagar con los colegas, ¿sí? O con los estudiantes, cuáles son estas inquietudes que quieren abordar, por qué, de qué grado y de qué relevancia tiene lo individual, lo colectivo, ¿sí? De dónde puede surgir esa información. Es importante que la escucha atenta, esta escucha atenta, escuchar a los estudiantes, ver cuáles son estas inquietudes que ellos están planteando, qué les interesa saber, y de a partir de ahí es empezar a tirar de ese hilito, como bien muchas veces dice Melina Furman, es empezar a tirar del ovillo para poder de ahí ir conectando ese interés para transformarlo también en un desafío. Puede ser una presentación de objetivos del proyecto, plantea una pregunta o una pregunta guía, si algo bien transversal. Es importante el trabajo colaborativo entre pares. El trabajo colaborativo entre pares nos invita a no solo un trabajo en soledad, ¿sí? Así como nosotros requerimos para que los chicos también lo vayan trabajando en equipo de manera colaborativa, también entre docentes poder hacerlo de manera conjunta. Definición del producto final, que no termine siendo como una exposición de, sino que termine siendo algo que elaboramos para, ¿sí? Esta conformación de equipos de trabajo, también detenernos en esta conformación del equipo de trabajo, ya sea entre nosotros, como les decía, y entre los chicos, detectar, ver, al principio quizás algunos digan, está bueno trabajar por afinidad, sí, está bueno por trabajar por cercanía, sí, es importante detectar, de tener el ojo, esto que tenemos todos los profes, los docentes, es detectar, a ver cómo podemos hacer para que fluya el aprendizaje. Si sé que fulanito con menganito no va a ir, entender desde ese lugar y decir, bueno, voy a entrelazar primero este trabajo, enseñarles a trabajar a los chicos de este modo, porque algunos no están acostumbrados, entonces aprender con ellos, y esto también de la modalidad de aprender a aprender, aprender con ellos, con los valores de la UNESCO, ¿no? En este punto es la investigación, el análisis de la problemática a través de las distintas disciplinas, el abordaje interdisciplinario del problema, preguntas interpeladoras en relación al desafío o el problema, actividades individuales o grupales, realización de subgrupos, entregas parciales, esto que haya una retroalimentación. El feedback es sumamente importante para ir contándole a los chicos cómo están aprendiendo, que ellos
vayan dándose cuenta, siempre acompañados del adulto, o sea, siempre acompañados del docente, en donde les pueden dar a partir de una mirada no solo de un especialista, que lo va haciendo con los diferentes docentes, sino también con una mirada amorosa desde el docente, desde decir qué cosas tiene que seguir aprendiendo, qué cosas, ¿sí? los logros, ¿sí? que está obteniendo, y que eso se va haciendo obviamente a través de rúbricas, que bueno, a continuación después voy a contar un poquito. Cuando hablamos de la creación, acá es bien propiamente, ya pasamos de todos los diferentes estadios y este estado del arte, hablamos de la elaboración de un prototipo, un bosquejo para ese producto final. ¿Sí? Que haya un círculo de crítica, ¿sí? una crítica constructiva, hablamos de una elaboración de una versión final de ese producto, qué es lo que se obtiene. Cuando hablamos de producto, hablamos de elaboración de qué es lo que quiero hacer con ese proyecto. Uno de los casos que yo siempre cuento y que me parece muy valioso es que a partir de las cosas que le preocupan, y esto pasa por ahí en ciudadanía, en política, en trabajo y ciudadanía, en materias del área de sociales, era, bueno, ¿qué les preocupa? ¿Qué es lo que les está preocupando en este momento? Y en ese entonces, ya hace un tiempo, una de las cosas que me preguntaban mis estudiantes, decían, me preocupa el tema de la violencia de género. Me preocupa que hay chicos en el barrio cerca de mi casa, veo chicos que están en la calle con frío, bueno, ¿qué podemos hacer? Empezar a encontrar este sentido vital. Obviamente que estábamos hablando de ciudadanía, obviamente que estábamos trabajando sobre los derechos sociales, estábamos hablando sobre los derechos también que tenían que ver con el derecho a la salud, con la vivienda digna, tenían que ver con derechos que a ellos los interpelaba y que estaban viendo que sus alrededores, en sus lugares donde ellos vivían, no se estaban cumpliendo. ¿Y qué podían hacer? ¿Cómo podían organizar? Entonces empezaron a armar un proyecto, empezaron a armar teniendo en cuenta la dimensión, las responsabilidades, pero fueron poco a poco armando una propuesta de valor que les permitió después presentarlo en la municipalidad, donde pudieron después tomar esto como importante como parte del proyecto de los estudiantes, pudieron ejecutarlo. Y en este grado de estadios ellos encontraron no solo su pregunta, sino respuestas a esa pregunta, y se encontraron partes y protagonistas al resolver ese problema y ese desafío. Entonces, también en esto hay que ser conscientes de las edades de los chicos, del compromiso que pueden tener, pero sí es importante que esto pasó, escaló a partir de una preocupación a organismos que se podían ocupar y que les podrían brindar esa solución que ellos querían y que se podía plasmar en una realidad concreta, en una solución concreta, y así fue. Y en esto, cuando hablamos de la presentación, hablamos de que ellos empezaron a hacer un blog, en ese entonces hicieron un blog, comentaron, se dio difusión, los padres se comprometieron, hubo padres que estaban interesados en la propuesta y se empezaron a comprometer, entonces la elaboración de un guión o de ese evento, de esa situación, de generar un espacio en donde se tome conocimiento, ¿sí? Presentación y socialización del producto final, esta reflexión del cierre sobre lo aprendido y lo transitado, es lo que invita también a mostrar, también como señalaba Constanza, es ver esa realidad, ver esa respuesta, ver cómo esto va tomando una mayor dimensión. Digamos, en este caso, este proyecto tomó un mayor alcance, pero sí también podría pasar de que sea algo dentro de la propia comunidad, en donde se resuelve una problemática de la propia escuela, ¿sí? Y de hecho hay varios casos en donde, bueno, tenía que ver con esto de la formación profesional, y encontrar un espacio de talleres donde se brindaba capacitaciones, se empezó a brindar a partir de una necesidad, se empezó a brindar capacitaciones a los papás, a chicos que estaban buscando trabajo, digo, empezar a encontrar, ¿sí? también una solución a los problemas que van teniendo cada comunidad. ¿Sí? Esto es importante, por eso vuelvo, es el momento de la exploración, el momento del desafío, el momento de la investigación, todo requiere tiempo, ¿sí? Dependiendo de los niveles en los que se esté, si es el nivel primario o en el nivel secundario, tener en cuenta es cómo contemplar estos momentos, ¿sí? Porque es muy valioso para que no se extienda, ni que se pierda, ni que se desdibuje y termine siendo algo monótono o aburrido, sino que es tratar de ir encontrando el tiempo, ¿no? y ese espacio, ese momento para que no se pierda. Bien, esto un poco de lo que les venía comentando, y acá cuando hablamos puntualmente, ¿sí? es
cómo es esta exploración? ¿Cómo puedo explorar? Cómo puedo hacer para que este aprendizaje suceda? Del interés espontáneo, del interés genuino de los estudiantes, de una acción planificada, ¿sí? Por estos docentes. Podemos trabajar a partir de las efemérides, ¿sí? Esto de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero plantear? ¿Quiero plantear sobre la Revolución de Mayo? Quiero que sepan a ver qué es lo que sucedió, cómo sucedió, y cómo podríamos generar hoy una parte de cómo sería hoy una Revolución de Mayo. Se han generado propuestas muy ricas desde lo audiovisual, en donde se comprometen con WhatsApp y hacen que sean con WhatsApp, y van haciendo los diferentes protagonistas de la historia, o partes de generar una revista digital. Digo, ese puede ser también parte del producto, por eso es importante no perder en cuenta la coyuntura, o sea, cuando distintos son los acontecimientos que transitan el presente, siempre sirven de inspiración, de motivación para abordarlos, en proyectos muy puntuales. Está pasando esto de decir, bueno, ¿cómo puedo motivar a mis estudiantes, que los veo desganados, los veo preocupados? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos poner como protagonistas? Y tengo el diseño curricular que al mismo tiempo me interpela como docente y que tengo que cumplir por una planificación. Bueno, es detenernos y escuchar y ver cómo eso nosotros podemos enlazarlo y podemos encontrarles el sentido. Nosotros primero, para que ellos también puedan recobrar esto, ¿no? Y a partir de acá esto me parece muy valioso, es el interés espontáneo, saber cómo están, cómo se sienten, cómo están viviendo este momento, para que ellos puedan ser protagonistas de una manera mucho más apropiada. Y en esto, como les decía antes, con respecto a modo de repaso, tiene que ver con esta presentación de objetivos, con un planteo de un problema, con la definición de este producto, no perderlo de vista, ¿sí? O sea, no perder de vista para poder aprovechar, en el caso de la investigación, los espacios que hoy pueden googlear o que pueden encontrar, o que pueden en realidad también ellos empezar a convertirse en creadores de ese espacio, en creadores en donde pueden utilizar, ¿sí? Desde la fotografía, desde la imagen, desde una pintura si son creativos, y ellos pueden pintar y elaborar, digo, pueden buscar, y esto es cuanto más rico sea el trabajo, en realidad, entre pares, entre colegas, esto es un trabajo que se hace en conjunto, no se hace en soledad, ¿sí? Entonces, lo más rico del aprendizaje basado en proyectos es hacerlo de manera colaborativa. Y acá, esto de que haya un espacio, ¿sí? Esto es muy valioso, que haya un espacio de valoración, es decir, un espacio de presentación. Yo tengo que presentar ese momento, ¿sí? Y dedicarle ese tiempo. Van a decir, bueno, pero Lore, hoy con la virtualidad, bueno, busquemos la manera de la virtualidad, convoquemos desde la virtualidad cómo lo podemos hacer, si contamos con los espacios al aire libre y podemos hacerlo, mostrarlo, darle difusión, porque eso también muestra el sentido vital de la propuesta. ¿Sí? Repasando este poco, tenemos que tener en cuenta, obviamente, el contexto. Estos tres elementos son sumamente importantes. No hacer algo grandilocuente, tiene que ser algo desde muy pequeño, y después empezar y decir, bueno, pero a veces hay colegas que no se quieren sumar, o un directivo dice, yo quiero que mis docentes hagan, pero no se están enganchando todos. Bueno, de a poquito, ¿sí? Esto es importante, de a poquito, entre todos, ir armándolo, ir mostrando. También muchas veces el tema de la confianza, así como nosotros creemos en nuestros estudiantes que son capaces de aprender, también somos capaces de poder contar con mi otro colega, ¿sí? Decirle, bueno, tengo esta propuesta que puede ser con prácticas del lenguaje, que puede ser con historia, que puede ser con matemáticas. Bueno, pensemos cómo queremos enseñarles hoy la Revolución de Mayo con la virtualidad, con la presencialidad, qué queremos que aprendan, cómo aprendan, y tomarnos en este momento ese espacio, digo Revolución de Mayo porque es algo que se aproxima, pero sí decir, bueno, ¿cómo queremos hacer para que los chicos también interpreten esa situación y que no les quede tan lejano, ¿no? Resignificar. Y esto es no perder de vista el tema del currículum, ¿no? O sea, en esto también somos conscientes de que el currículum cumple un lugar muy importante, el diseño curricular cumple un rol muy importante, pero por eso es importante de cómo ellos se sienten, cómo están, qué les gustaría aprender, para nosotros poder resignificar ahí y hacer que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que aprendan los conceptos de historia. Es un gran desafío, no hay dudas, ¿sí? Pero en estos espacios también es importante, y no quiero perder de vista, el tema de, como parte de un proceso, el tema de las rúbricas, ¿sí? El tema de las rúbricas en este proceso de así como planifico, y tengo este momento previo en donde tiene diferentes estadios, también tengo que tener en cuenta el tema de cómo voy a hacer esa evaluación. Esa evaluación tiene que tener esos objetivos que tienen que estar previos. Esos objetivos que tienen que estar previos, los chicos tienen que saber con anticipación qué espero yo de ellos. Y a partir de ahí se da
una propuesta muy valiosa, porque hay una evaluación que es constante, es una evaluación continua. Esto que hablábamos de un diagnóstico, así como vamos haciendo un diagnóstico y que nos está llevando a tener este espacio de evaluación continua, en donde el chico desde el primer momento de que se suma al Zoom tiene esta posibilidad de estar siendo evaluado en el sentido de que es importante que esté, que es importante que si en algún momento puede prender la cámara, sabemos que no siempre, pero que prenda la cámara, que lo queremos ver, que es importante vernos, ¿sí? En el caso de la presencialidad, saber que es importante de que venga, de que asista, de poder compartir ese espacio y decir, bueno, a ver, ¿qué cosas estamos aprendiendo? ¿Qué cosas investigamos? ¿Qué cosas averiguamos? También empezar a decir, bueno, si lo empiezo a hacer solito, este proyecto como docente, decir, bueno, mira, le podemos preguntar al profe de prácticas de lenguaje, que él sabe, y le podemos hacer algunas consultas, también es una manera de ir trabajando en equipo y que ellos vayan consultando y viendo esta parte más interdisciplinar. Y por otro lado, que no es menor, es que cuando elaboramos las rúbricas, que las rúbricas tienen un gran trabajo y tienen un gran propósito, las rúbricas nos invitan a nosotros a establecer ciertas categorías y ciertos criterios en los que los chicos al mismo tiempo se pueden dar cuenta de cómo vienen aprendiendo, pero también entre ellos. ¿Sí? Entonces, también es importante en este ida y vuelta, que por ahí lo podemos hacer también a través de WhatsApp, esta retroalimentación, este feedback que le podemos dar, es importante que lo tengamos pautado. Lo vamos a hacer cada 15 días, lo vamos a hacer una vez por semana, para que se den cuenta de que no es que, bueno, estoy trabajando por proyectos y no me evalúa. Estoy trabajando por proyectos y no tengo prueba, porque el concepto de la prueba, esto invita a repensar la enseñanza de una manera distinta, que era, como yo les planteaba antes con Dewey, este hecho de decir, bueno, nada, empecemos a pensar de una manera distinta, en donde las experiencias se resignifiquen, y a partir de ahí es donde está esta propuesta, ¿no? De decir, bueno, yo quiero que sepas que estos son los objetivos y que estas son las rúbricas con las que vamos a trabajar, y entonces poder mostrarles de un modo, ¿sí? Ahí yo les voy a compartir, poder mostrarles esto, ¿no? Como parte de esa evaluación. Esa evaluación es para la mejora, esa evaluación es lo que nos va a permitir es tener en cuenta si la dimensión es un problema o una pregunta, si es una pregunta desafiante, cuán auténtica es, ¿sí? Tener en cuenta los aprendizajes claves, la voz de los estudiantes, esto de la reflexión, la crítica y la revisión, el producto que van a hacer, cómo lo van a publicar, de qué modo lo van a publicar, de qué forma, ¿sí? Entonces, esto es lo que les va a permitir, de un modo, ¿sí? De decir, bueno, ¿estoy alcanzando la propuesta? ¿Cómo es mi nivel de desempeño? ¿Lo estoy desarrollando? ¿Estoy alcanzando esta propuesta o no la estoy alcanzando? Entonces, encontrar desde ese lugar ese espacio, ¿sí? Para que ellos puedan acceder, ¿sí? De algún modo a estos aprendizajes. El desarrollo, si estoy alcanzando, y ahí establecer estos criterios, ¿sí? Estas dimensiones que les señalé, pero al mismo tiempo establecerles estos criterios, porque los van a invitar a decir que el proyecto no se enfoca en un problema, en una pregunta. Estas son las diferentes formas en donde puedo establecer categorías. Y esto es importante, como les decía, el trabajo de la rúbrica. La rúbrica anticipa, invita a seguir aprendiendo, invita a motivarlos, invita a decirle, venís bien, pero necesitamos que sigas generando esto. ¿Qué está pasando? Que el proyecto no termine siendo solamente algo insignificante, sino que sea algo que tenga un sentido, que tenga un propósito, que tenga una intencionalidad pedagógica, y eso nosotros como docentes sí lo sabemos y sabemos que hacia eso vamos, ¿no? Eso para tenerlo parte en cuenta desde ese lugar, ¿sí? Y ahora volviendo a la presentación, ¿sí? Ahí, volviendo a la presentación, esto que les decía, ¿sí? Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, y para no perder de vista, ¿cómo pueden trabajar? Pueden trabajar a través de un taller, pueden armarlo y pueden decir, este es un taller y podemos armarlo y podemos hacerlo a través de un Padlet, en donde hago una exploración, donde hago un desafío, donde hago la investigación, donde hago la creación, en donde los invito de alguna manera a participar, y lo hago de manera colaborativa. ¿Lo puedo hacer a través de la virtualidad? Sí, lo puedo hacer a través de la virtualidad. Y les puedo mostrar de ese modo, ¿sí? A través del Padlet, que voy viendo y como profe voy acompañando desde ese lugar cómo lo va haciendo y de qué modo lo va haciendo. En esto, para mí es importante que hay muchas actividades que nosotros como profes hacemos y que les proponemos, en esto es empezar a bosquejar, si es posible
el proyecto de ABP, teniendo en cuenta algunos aspectos, ¿no? Empezar a trabajarlo de manera colaborativa, invitarlos a que puedan hacer, invitar a que se puedan sumar, invitar a que lo puedan hacer en grupos, ¿sí? De animarse en esto, ¿no? De que es un aprendizaje sumamente significativo, lindo, donde los chicos disfrutan muchísimo, y una vez que empiezan a tomar la mecánica de esta forma y esta modalidad de trabajo, los chicos piden más de esta forma y de esta propuesta. Insisto, no todos los contenidos se abordan y se pueden abordar por el aprendizaje basado en proyectos, pero sí es importante que puedan trabajarlo en equipo y que puedan ir trabajando algunos, y no todos, pero que puedan ir trabajando. No me quiero extender más del tiempo, o sea, entiendo que estoy bien sobre la hora, pero esto de ticket de salida, ¿no? Invitarlos a decirles qué ideas son las que me llevo de hoy, ¿no? Esto es a los que están ahí anotando o que estén ahí tomando apuntes, es invitarlos y decirles qué ideas me llevo de hoy, cómo puedo trabajar el aprendizaje basado en proyectos, qué cosas puedo hacer, me anticipo y trabajo la rúbrica con mi colega, ¿con qué me estoy quedando pensando? ¿Qué este tema de que creo que les puede resultar? O este contenido que sé que me resultó complejo el año pasado trabajarlo a través de la virtualidad, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo retomar? Dialogar, conversar, comunicar, preguntarle a los chicos cómo están, cómo lo están viviendo, qué sintieron del año pasado, qué aprendieron, qué no aprendieron del año pasado para resignificar ese espacio. Y partir de esto, de la pregunta a ellos y del interés, que es lo más valioso, porque es lo que nos permite también generar, bueno, a través, ¿sí? De los conectores, ¿sí? De trabajar de alguna manera desde la neurociencia este factor de motivación y mantenerlos también entusiasmados. Obviamente que esto va, ¿sí? Digamos, tienen procesos, por eso es importante el trabajo en equipo entre ellos, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos, cumpliendo en tiempo y forma con lo pedido y lo acordado, ¿sí? Pero bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? Les agradezco enormemente, y pensar en esto, ¿no? Empezar a seguirse con estas ideas y estas temáticas que resultan a ustedes que les van gustando y que les van interesando, y que, bueno, que puedan aprovecharlo.